Hola amigos de Contexto. Bueno, grabando después de estas elecciones que gracias al civismo del pueblo dominicano se llevaron a cabo con mucho orden. La verdad es que me sentí muy bien cuando fui a ejercer mi derecho al voto. Fui con mi familia y no tuve miedo realmente de poder infectarnos. Se mantuvo la distancia social y todo lo demás. Ahora enfrentamos un momento de transición, un momento, bueno, de todas maneras difícil, porque las transiciones siempre son difíciles, más en medio de una pandemia. Para hablar sobre el tema de la crisis económica post pandemia o en medio de la pandemia, hemos invitado hoy al economista Guillermo Caram, reconocido economista que ha ocupado, bueno, todos los puestos de importancia en nuestro país desde el punto de vista económico, y además que se ha mantenido sumamente al día en este contexto, tanto en las redes, en los periódicos y por todas partes, dando opiniones muy valiosas. Guillermo, bienvenido a Contexto. Gracias, gracias. No debiste presentarme delante de Julio como economista. Después Julio me va a regañar. Después se pone celoso, Julio. Sí. No. Me somete al colegio de economistas. Por cierto que hoy vi una información que un muchacho de 28 años que no está graduado de nada, es uno de los principales asesores de la Federal Reserve en Estados Unidos. Así que eso de los títulos no es tan importante. En la economía tú la aprendes en el ejercicio, como has hecho tú. No, y sobre todo, yo siempre he dicho que la economía tiene mucho de sentido común, mucho de estómago y de bolsillo. Y gracias a las matemáticas tú puedes perfeccionar todo eso. Claro. Bueno, a mí me gustaría comenzar este conversatorio, bueno, con estos dos sabedores de economía, que aquí los dos son entrevistados, porque como dice Guillermo, Julio también es un gran conocedor de todas estas cosas, pero me gustaría comenzar hablando pues de cómo actuar a partir de ahora. Como decía, las transiciones siempre son delicadas, dolorosas, y después de una pandemia mucho más. He visto que Guillermo se ha mantenido muy activo en este sentido, dando sus análisis económicos, y ha hablado de cómo pues él opina que hay que rediseñar lo que son las políticas de asistencia monetaria, fiscal, sociales. Me gustaría iniciar este conversatorio por ese lado, Guillermo, y pues que también Julio nos irá enriqueciendo al mismo tiempo. Sí, bueno, yo realmente me inscribo, yo no soy asistencialista, o sea, yo creo que el asistencialismo como concepción gubernamental muy propio de los estados sociopopulistas, socialistas, socialdemócratas, se inscriben en una profusión de atención directa a la satisfacción de necesidades. Yo me inscribo en otra línea, en la línea de que tratar de procurar una economía que genere los suficientes puestos de trabajo para que no sea necesario que el Estado acuda asistencialmente a las personas. Por supuesto que yo reconozco que eso es difícil y no se puede lograr de la noche a la mañana, pero si los gobernantes y los conductores políticos tienen la idea en mente, lo pueden salir a buscar. Yo pienso que por ese refrán oriental que dicen no le des un pescado a las personas, sino enséñale a pescar, esto traducido a teoría económica, teoría política económica, es eso: vamos a crear una economía generadora de empleos, del pleno empleo máximo posible, para que no sea necesario que el Estado acuda asistencialmente a las personas. De esta manera, la gente se satisface sus necesidades dentro de la concepción de la dignidad humana. O sea, yo me satisfago mis necesidades en base a mi trabajo y no recibo, no en base a la asistencia del Estado, que se presta, por supuesto, mucho al sociopopulismo y mucho al clientelismo. Por cierto, aunque estamos en un programa más económico que político, hay que anotar que el clientelismo se desplomó en estas elecciones.
Sí, porque más que ganar muchos votos, Luis Abinader y el PRM, lo que más pasó fue que el PLD, siendo gobierno, con amplios programas asistenciales, empleando mucha gente y concediendo muchas ayudas sociales magnificadas, aumentadas por la pandemia, perdieron votos. O sea, se estima hasta ahora que cerca de 1 millón de votos PLDistas dejaron de acudir a las urnas. No sé qué porcentaje de estos se fueron para Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Bueno, ya cierro el paréntesis político. Pero sí me inscribo en consecuencia con un fomento de la producción, que es lo contrario en cierta forma a lo que se está institucionalizando en el combate de la pandemia, porque la medida más inminente que se suele tomar es cierren todo. Pero bueno, tú puedes, en un momento de conmoción, tú puedes tomar esa medida, pero en el caso dominicano ya tenemos más de 100 días con muchas prohibiciones en actividades económicas, cuando lo que hay que cuidar no es que si las empresas abran o no abran, sino que cumplan los protocolos sanitarios, porque yo soy de los que creen que el incremento de contagio que hemos tenido después de superarse los estados de excepción no ha sido por la reapertura económica, ha sido un poco por la indisciplina social de los dominicanos y por la falta del gobierno de no poner en práctica sus propias disposiciones, algunas de ellas dando mal ejemplo. Por ejemplo, cuando se estaba con el toque de queda, había proselitismo político en horas fuera del toque de queda. Entonces, esas cosas no inspiran, porque yo pienso que muchas de esas disposiciones son impracticables para la estructura económica y demoterritorial de la República Dominicana. Entonces, me inscribo en que lo que debemos hacer es producir más para emplear más gente, para que más gente pueda comprar, para que más gente pueda vender, para que haya más recaudaciones y no sea necesario recurrir a endeudamiento o emisiones. Y eso, por supuesto, tiene una contraparte fiscal financiera. Estamos teniendo un gobierno, por la filosofía asistencialista, estamos un gobierno que está teniendo mucho más gastos de lo que siempre ha tenido, que eran muchos, y mucho menos recaudaciones. Y en consecuencia, las tentaciones deficitarias, devaluatorias e inflacionarias son mayores. Por eso yo creo que en el qué hacer, yo lo resumiría en 3 puntos. Bueno, tratar de reducir gastos para centrarlos en lo más prioritarios, tratar de aumentar las recaudaciones, y no veo otra forma en estos momentos en que no solamente somos nosotros los que estamos con problemas, es una economía internacional que está afectando el turismo, los precios del petróleo en base al cual el Estado dominicano recibe más recaudaciones cuando los precios están más altos, en fin, y otras actividades. Y además, el Estado ha concedido facilidades tributarias en medio de la pandemia, todo lo cual disminuye recaudaciones. Entonces, reducir gastos, normalizar la economía para, entre otras cosas, aumentar recaudaciones vía el mayor consumo, y evidentemente todo eso se va a traducir en un mayor déficit. Y eso es lo que pienso que es el gran desafío del próximo gobierno. Quiero, antes de responder a la pregunta, que ya Julio se está afinando, hay un aspecto que un poco psicológico y sociológico que me parece que hay que retomar. Yo encuentro que las medidas que hasta ahora ha tomado el gobierno han sido medidas de autosuficiencia. O sea, yo las tomo y llamo al sector privado y le dice, mira, esto es lo que yo estoy tomando, estas son las medidas que yo estoy tomando. Yo creo que hay que darle un giro a eso y convocar, como parte del fomento de la producción, a los agentes productivos nacionales para hacerlos copartícipes, corresponsables, decidir conjuntamente qué hay que hacer, qué barreras hay que remover para que los productores puedan producir más. Tenemos un pueblo con muchas iniciativas, mucho potencial de cooperación. Esta crisis lo ha evidenciado,
me parece que eso debe maximizarse. Por eso creo que una de las primeras disposiciones tiene que ser convocar a los agentes productivos nacionales para conjuntamente se puedan lanzar una campaña masiva de aumento de producción y de empleo. Sí, hola Guillermo, un placer conversar contigo, aunque sea por este medio distante, pero evidentemente contigo siempre es interesante repasar las situaciones y las posibles alternativas que pueden haber. Sin duda, la crisis que ha creado en nuestro país y a nivel internacional, porque no es solamente aquí, es una crisis casi mundial, global. Es una crisis que primero llegó muy rápido. Todavía en febrero nadie pensaba de que la magnitud de la crisis iba a ser tan grande. Nosotros estábamos en febrero enfrascados en medio de un proceso electoral que fracasó y en menos de un mes, al 15 de marzo, ya estábamos en las puertas de la pandemia, que inclusive algunos consideraron que no fue prudente hacer las elecciones, aunque no se podían posponer, porque ya habían sido pospuestas en una ocasión. La rapidez de la irrupción de la pandemia y por lo tanto de las medidas de cierre económico ha sido brutal. El turismo ha cerrado un 100%. Las empresas productoras han trabajado a un ritmo muy lento, ya sea agroindustriales o industriales propiamente dichas. Algunos sectores se han mantenido trabajando, como la minería, por ejemplo, y el sector agrícola quizás sea la única estrella importante que podemos todavía ver ahí. El día de ayer escuchaba, tú que tienes mucha experiencia en el sector financiero, como ex gobernador del Banco Central, al economista dominicano Carlos Asilis. ¿A quién? Carlos Asilis, Ajá. Que vive en los Estados Unidos y que ha sido consultor del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y estaba siendo entrevistado en CNN en español. Él, una de las cosas que dice, que una economía como la dominicana, tan duramente golpeada, él considera que el 20% del PIB lo produce el turismo y el 10% las remesas. Las remesas aparentemente se han comportado todavía bien, inclusive se han incrementado. Pero con un turismo prácticamente cerrado, aunque se ha abierto, no hay turistas. Él dice que uno de los principales cuellos de botella de un cambio, digamos, de paradigma productivo en la República Dominicana, no un cambio, una adaptación del paradigma productivo, es el sector financiero. El sector financiero es muy concentrado, es muy oligopólico, y que su capacidad de expandirse al resto de la sociedad, por ejemplo, a la pequeña, la mediana y la microempresa, para relanzar eso que tú decías, la creación de empleo, la producción, la productividad, etcétera, es casi nula. Recientemente se hablaba de un fideicomiso que quería hacer el gobierno para garantizar préstamos de la banca a la pequeña y la mediana empresa con un margen de 8,5% como tasa de interés, en un país en donde las cifras oficiales nos dicen que tenemos menos de 4% de inflación. Entonces, ¿cómo desentrabar el tema de un sector financiero dirigido básicamente a las grandes empresas y concentrado su crédito en los grandes sectores de producción o de consumo, que numéricamente son pequeños, a la vez que tenemos el desafío de, diríamos, relanzar la economía en base a que los propios productores tengan medios y sobre todo medios financieros? Sí, bueno, tú en resumen has planteado la necesidad de una mayor democratización del crédito. Claro, claro que sí. Yo creo que ahí entra en juego
las normas prudenciales. Lamentablemente todavía nosotros estamos resistiendo las consecuencias de una crisis bancaria fuerte que tuvimos en el año 2002, y en cierta forma eso como que crea un temor de que no podemos liberalizar mucho porque se corre el riesgo de que se vuelvan a repetir la crisis. Pero yo insisto mucho en que muchas veces se toman decisiones en base a diagnósticos equivocados. Esa excesiva prudencia en financiera, vamos a decirlo lo contrario, la imprudencia financiera no se originó en la democratización del crédito, sino en el mal uso del crédito, en una concepción de que en aquella concepción de los grupos financieros, que si tú tienes un banco, tú puedes prestarte a ti mismo, te puede prestar para empresas tuyas, y eso no tiene que ver con la democratización del crédito. Entonces, a mí me parece que todavía estamos actuando bajo la inspiración de la crisis bancaria que hemos tenido en el pasado. Mira, a manera de un segundo paréntesis, lo de diagnósticos equivocados se mantiene. Por ejemplo, con frecuencia se vuelve a decir que la reapertura económica es lo que creó o es lo que está creando la expansión de los contagios. Y no es eso. Entonces, si tú tienes un diagnóstico equivocado, ese diagnóstico equivocado, tu solución es volver a cerrar las empresas que se está planteando. Sí, pero sí. No estamos, porque las empresas no cerraron, las cerraron, sí, que son distintas, que es una cuestión distinta. Las cerraron y además le dijeron, yo te voy a pagar a tus trabajadores, suspende lo que yo le voy a pagar. Entonces, ¿y qué pasa? Ni los trabajadores están contentos, porque los trabajadores han ido un 20%, un 30% al Ministerio de Trabajo a reclamar que sus puestos, porque ellos están ganando menos, están recibiendo menos que lo que reciben trabajando. Entonces no hay nadie conforme, la economía está resentida, ellos están inconformes, los productores están golpeados, algunos incluso a mi juicio se están aprovechando esta crisis para resolver los problemas que antes tenían y temen, son vacilantes reabrir. Entonces es importante que diagnostiquemos adecuadamente y que proponemos por una democratización del crédito, porque no es verdad que las crisis que hemos tenido en nuestro sistema bancario, que hemos tenido muchas, sí, yo diría que cíclica. A ti te tocó una grande. Claro, y tú te pones a ver casi 5, casi 10 o 12 años se presenta una, pero en ningún caso ha sido por la democratización o hasta popularización del crédito. Ha sido por lo contrario, porque los ejecutivos bancarios, los dueños bancarios han tomado dinero de los depositantes y se han financiado ellos a sí mismos y a sus propios negocios. Entonces yo creo que lo que hay que propugnar es por una flexibilización de la norma crediticia. Por supuesto, en el caso del sector agropecuario, que para mí es el sector a procurar, a buscar, a alentar, tiene que estar acompañado de otras disposiciones gubernamentales, por ejemplo, mejor infraestructura de transporte, mejor equipamiento comunitario, social comunitario para que tenga servicios, pero eso de paso resuelve otros problemas. Por ejemplo, los hacinamientos que hemos tenido en el presente y que han dificultado el confinamiento, la informalidad económica que hemos tenido, que ha dificultado los confinamientos, todo ello se puede resolver fomentando, por ejemplo, una agricultura agrícola y un campo con mayores facilidades de servicio, que creo que es lo que nosotros debemos procurar. Guillermo, muy de acuerdo en esto que has dicho de que la quiebra de los bancos no ha sido por democratizar el crédito, pero en el sentido de que la economía, abrirla, no aumenta los contagios. Quiero preguntarte, una cosa es tener la economía cerrada, que lo creo perjudicial para una economía ya muy maltratada, y otra cosa es que no se pueda, bueno, en lo que se llama el toque de queda.
Es verdad que cada quien tiene que ser responsable y no juntarse en tumultos como vemos la Abraham Lincoln, la Avenida España y demás. Pero ¿cómo parar a un pueblo como es el dominicano, desorganizado, y que hay que obligarlo a hacer las cosas para que no se junten en grandes grupos como suelen hacerlo? Muy breve, porque ya no tenemos que ir a la pausa. Vuelvo al concepto de diagnóstico equivocado. O sea, el diagnóstico correcto debe ser: el contagio del virus se debe a 3 cosas: aglomeraciones, irrespeto al distanciamiento y uso de protectores, básicamente mascarilla, en algunos casos espejuelos, en otros casos guantes. Entonces, lo que hay que garantizar es que se cumplan esas 3 cosas. Si tú tienes una empresa, y la mayoría de los empresarios dominicanos han demostrado que están en disposición y capacidad de hacerlo. Si tú tienes que empresas están dispuestas a evitar aglomeraciones, organizando turnos de trabajo, tú trabajas esta semana, el otro otra semana, tú trabajas 8 horas, en fin. Han adoptado disposiciones de distanciamiento y han obligado mascarilla. Las grandes empresas, las que tienen muchos trabajadores, todas la han hecho y la han hecho voluntariamente. Incluso antes de que el gobierno dictara los protocolos, que por cierto, lo socializaron muy poco, siendo un gobierno excesivamente mediático, porque si hay un gobierno que ha hecho mucha propaganda es este. Y yo me pregunto, pero ¿por qué no hicieron mucha propaganda con los protocolos? ¿Por qué en lugar de decir que fulanito vuela en un avión en el área, que el área Instituto de Aviación Civil está reconocido internacionalmente, ¿por qué no dice cuáles fueron los protocolos que tomaron en sus empresas? Entonces, un diagnóstico correcto lo que tiene es que garantizar que esos criterios se cumplan, pero lo más fácil es cerrar la empresa para que no haya lo otro. Pero cuidado, porque si seguimos con esa concepción, no nos olvidemos que ganando poco los trabajadores, con más desempleados, con más informalidad económica, se va a tener menos ingresos, la gente va a comprar menos. ¿Y qué es lo que está comprando la gente ahora? Alimento y medicina, no más nada. Y cuando la gente deje de comprar alimento y medicina, se va a enfermar y se puede morir. Y puede ser que la crisis económica cause más muertos que la crisis sanitaria. Por eso que hay que tener una concepción correcta del manejo de la cosa pública. Nos vamos a la pausa, Guillermo, y volvemos inmediatamente. Bien, amigos, continuamos el programa en esta entrevista y conversación con el ingeniero Guillermo Caram, una persona con vasta experiencia en el sector público como secretario técnico, hoy llamado Ministerio de Economía, el Ministerio hoy de Hacienda, en el Banco Central, y además como dirigente político de la tendencia social cristiana que terminó uniéndose al Partido Reformista de Balaguer como Partido Reformista Social Cristiano, que no sé si todavía está ahí, Guillermo. Sí, yo sigo como vicepresidente del partido, pero naturalmente no podemos ignorar la realidad, situación, la situación de polarización que vivió el país. Así es. Guillermo, estamos justo un día, 48 horas después de una contundente victoria electoral de Luis Abinader, y muchas personas podrían creer que el PRM es el antiguo PRD, porque evidentemente hereda muchas cosas del antiguo PRD, pero si uno se fija con detalle, hay cosas de continuidad y cosas de rupturas también, muchos elementos. Hay una generación más joven que está irrumpiendo dentro del PRM, y la presentación de las propuestas de gobierno, las propuestas programáticas, ya sea sectoriales o globales que se hicieron, en aquel momento no habíamos tenido la irrupción del
de la pandemia. Estamos a un mes y pocos días, 10 o 8 días del cambio de gobierno, lo que también deja un espacio más pequeño para la transición que normalmente es aproximadamente de 3 meses. El desafío con un país impactado por la crisis del coronavirus, tanto sanitaria como económica, es enorme. Y creo que en algún momento escuché al licenciado Abinader hablar de gobierno de unidad nacional. Aquí casi todo el que llega al gobierno habla del gobierno de unidad nacional, pero al final no se hace un gobierno de unidad nacional, sino se dice del gobierno de unidad nacional. El país está frente a un desafío terrible. Las recaudaciones fiscales han caído por lo menos un 16% y nadie sabe cuánto terminará este medio año que nos falta. La demanda de inversión en sanidad, que es muy baja, de la más baja de la región, es enorme. Es decir, nosotros estamos ligeramente por encima de 1% del PIB y mínimo debería invertirse de un 3 a un 3,5% del PIB. El problema de la asistencia económica a las personas, 800,000 o más dominicanos que están o suspendidos o cancelados de sus trabajos. Él ha hecho una promesa de que se mantendrá por lo menos hasta final de año una asistencia de unos 10,000 pesos mensuales para esas personas, que inclusive es un poco más que lo que otorga el gobierno. Ha prometido duplicar las transferencias sociales condicionadas del programa Solidaridad y todos los otros. Ha prometido incrementar el salario de los policías y los militares a un mínimo del equivalente a $500. Y a la vez ha hablado de reestructurar todas estas botellas y trabajos que existen inexistentes, instituciones duplicadas, etcétera, que realmente podría lograrse mucho ahorro en ese sector. Es decir, ¿cómo tú ves primero el desafío de inicio de los primeros 100 días del gobierno? ¿Qué serían las primeras medidas que debería tomar el gobierno de Luis Abinader? Y la comunidad política que está, diríamos, estremecida por la debacle del PLD, que aunque sacó un 37% de la votación, como tú dices, ha perdido más de 1 millón de votantes, y creo que ahora, después de la derrota, después de 16 años de gobierno, será todavía más duro, diríamos, sobremontar esa situación. ¿Cómo tú ves esta situación? Es decir, bueno, es una situación ciertamente compleja. Sí, tú tienes razón. Luis Abinader le propuso a Danilo Medina un gobierno de unidad nacional para encarar la crisis. Lamentablemente no tuvo la acogida necesaria, pero eso indudablemente lo compromete. Y aunque pudiera decirse que no lo necesita porque ganó un porcentaje de votos importante, más del 50% en primera vuelta, parece que va a tener control del Congreso, pero una cosa es lo cuantitativo y otra cosa es lo cualitativo. Por ejemplo, aunque el PLD ya se ha declarado en oposición, pero lo ideal es que se considerara esa posibilidad de un gobierno de unidad nacional para que incluso sea el preludio de una convocatoria de la unidad social nacional. O sea, los políticos se ponen de acuerdo y entre sí, y entonces convocan a las fuerzas activas de la sociedad para animarlos en lo que hemos hablado anteriormente de producción y empleo. Por un lado, o sea, yo creo que ojalá y eso se diera, aunque en la actual composición de los resultados electorales, alguien pudiera decir que no se necesita, pero te repito, una cosa es lo cuantitativo y esto es lo psicológico. En política hay mucho de sinergias. En política 2 y 2 no son 4, son 5, 6, 7 u 8. Y por ejemplo, Leonel Fernández, que está rodando al 5,
Luis Abinader acaba de decir que se necesita la experiencia. Yo no sé si eso fue una invitación velada a un esfuerzo, pero por lo menos durante los primeros 2 años, ojalá, y aquí acordemos una especie de tregua política, como hizo, por ejemplo, la Venezuela de Rafael Caldera, tú que mencionaste mis orígenes social cristianos, que cuando derrocaron a Pérez Jiménez, todos los partidos se comprometieron. El pacto de punto fijo. En el pacto de punto fijo, durante los 2 años participar en el gobierno. Pero para irnos más cerca en el tiempo, aunque más lejos la distancia, es los pactos de la Moncloa en España con la caída de Franco. Sí. Entonces, ojalá y pudiéramos hacer algo así. Pero no es solamente para limitarnos a los políticos, sino para hacer todas las transformaciones que el país necesita y que está consignada en la estrategia de desarrollo, sí, en la ley 1.12, la reforma fiscal, la reforma eléctrica, la modificación del pacto educativo, el medio ambiente, el ordenamiento territorial, en fin, aquí se necesita una especie de mecanismos similares. Y por supuesto todo eso va a ayudar a Luis Abinader, porque, oye, reducir el gasto con una presión social muy fuerte, muy elevada, es un poco difícil y puede tener reacciones adversas. Pero también no nos olvidemos que la ciudadanía dominicana comprende y apoya. A mí no me preocupa mucho la disciplina fiscal que haya que instaurar, porque en el fondo, en el 86 nosotros lo hicimos, los reformistas lo hicimos y no hubo reacciones sociales. Y en el 66 Balaguer lo hizo con el plan de austeridad. ¿Por qué? Porque había una mística nacional de austeridad y de disciplina que se traducía a las instituciones gubernamentales, a las empresas y a las personas, y las personas comprendían. Ahora, lo que no se puede tolerar es exigirle a un trabajador sacrificio cuando tú tienes un dispendio y un despilfarro en las santas instancias del gobierno. Me parece que todo eso puede formar un pacto, un gran pacto nacional por la recuperación dominicana. Guillermo, ¿y tú crees que con austeridad fiscal, como tú bien dices, tanto de parte del gobierno como de los que más pudieran aportar, sería suficiente? Tú que has criticado siempre el endeudamiento, sin embargo, en este momento no vemos otra forma de cómo no seguir endeudándonos, es imposible. Sí. Creo que estamos terminando y voy a apretar la respuesta, pero vuelvo al comienzo. Mi concepción es que no es el Estado que tiene que, no solamente ordinariamente, extraordinariamente sí. O sea, siempre habrá pobres entre vosotros, palabra de Jesucristo, ¿no? Siempre habrá pobres y habrá necesidad y habrá los sectores más desfavorecidos de la fortuna, como para utilizar una expresión de Balaguer. Pero lo ordinario debe ser que sea la economía la que le produzca a la gente los ingresos para satisfacer sus necesidades y no haya necesidad de recurrir al asistencialismo oficial. Especialmente en el empleo, lo ordinario debe ser que sea la economía la que genere los puestos de trabajo para que no haya necesidad de que la gente tenga que emplearse en el sector público. Mira, acabo de leer esta tarde una noticia que me puso los pelos de punta, que con relación a este incidente en las elecciones en el cual murió un dirigente del PRM y acusan al administrador de un hospital. Y la noticia es que apresaron 4 guardias, personal de seguridad del administrador del hospital, creo que el Mocoso Cuello, me parece. Tú te preguntas, yo que fui funcionario de primer nivel, porque sobre mí nada más estaba el presidente de la República, yo nunca tuve más de 2 seguridad. Claro. Y un administrador, Julio, tú trabajaste conmigo, tú nunca tuviste seguridad. No, o sea, un administrador de un hospital es un funcionario de 3ª o 4ª categoría, o de 5ª, y tiene 4 personal de seguridad. A mí me parece que incluso cuando ellos vean el ejemplo que viene de arriba, no va a haber que despedirlos ni suspenderlos. Ellos se van a ir porque ya están acomodados a un nivel de boato
que una disciplina y una austeridad no se la puede proporcionar. Que eso es terrible, este dispendio en el gobierno. Nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Bien amigos, continuamos el programa con el ingeniero Guillermo Caram, conversando sobre la coyuntura, el triunfo electoral de Luis Abinader y diríamos la agenda cargadísima que tenemos por delante, la sociedad dominicana y el gobierno recién electo. Hay algunas personas que han recomendado ex antes y ahora, desde ahora, contactar a los organismos multilaterales de crédito. Verbigracia, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que evidentemente dentro de su misión está asistir a los países miembros y sobre todo aquellos con menos posibilidades de generar ahorro en diseñar políticas y en facilitar recursos. ¿Tú serías partidario de que el gobierno de Abinader, luego de los consensos que sean necesarios hacer, haga un acuerdo con el Fondo Monetario, que no es el mismo Fondo Monetario de hace 30 años que nosotros conocimos? Es decir, yo veí hablando del asunto que trabajábamos, que es el término de la deuda, de la cristalina, bueno, la directora gerente del FMI, que decía que las instituciones multilaterales, los bancos, los tenedores de bonos, etcétera, tienen que tomar la iniciativa para que haya una reprogramación ordenada de la deuda, para que no sea sustituido por una reprogramación tumultuosa y desordenada. Que bueno, es una fuente de recursos. Claro, claro. Mira, tu pregunta, la respuesta es clarísima. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que hay que restablecer la amistad con los organismos internacionales. Y digo restablecer la amistad porque lamentablemente los gobiernos del PLD han relegado, han abandonado, no han preferido a los organismos internacionales y se han inscrito en los bonos soberanos. Pero sobre todo esta última fase, porque sobre todo está en la última parte. Él hubo un acuerdo con el fondo. Sí, no, pero claro, ahí voy. Y estoy totalmente de acuerdo con la recurrencia a los organismos internacionales. Entre otras cosas porque no hay de otra. Yo no creo que los compradores de bonos ahora sean tan, se interesen tanto en comprar bonos en medio de esta crisis, en circunstancias de que no solamente la República Dominicana tiene necesidad de financiamiento, Estados Unidos y países de mayor solvencia económica y que pueden pagar más rentabilidad están también necesitados. Pues, no sé si los mercados financieros, eso tú sabes quizás más que yo, se dirijan a donde haya más solvencia y más rentabilidad. Hay mucha liquidez. Hay mucha liquidez. Los programas de rescate del gobierno federal y de la Reserva Federal en Estados Unidos y del Banco Central Europeo, en el caso de la Unión Europea, ha generado una liquidez de casi 4 billones, que son millones de millones. Así es. Es enorme. Pero esa liquidez nunca van a ser más baratos. Nunca van a ser más baratos que los organismos internacionales, obviamente, ese dinero. Los organismos internacionales no son baratos. Sí, pero él lo sabe. Atando ese comentario a tu segunda pregunta con el fondo, estamos de acuerdo, hay que hacer un rediseño porque esto no solamente ha afectado a los gobiernos, sino al mundo entero. Exacto. Y el mundo entero se ha sorprendido y todos los esquemas se han caído. Pero yo no creo que sea mucho trabajo, porque tú recuerdas que en la crisis hipotecaria financiera del 2008, el fondo dejó de ser el organismo que exigía austeridad de los gobiernos y pasó a ser un proveedor de recursos. No. Acuérdate, los 20.000 millones de dólares que G20 le puso al fondo para que le prestara a los gobiernos para animar la economía y se recuperara Estados Unidos nada más.
Ahora tenemos una... Y aquí el famoso techo de endeudamiento se abrió, se liberalizó. Claro. Por recomendación. Pero hay otro ángulo importante de por qué recurrir a los organismos internacionales y especialmente al fondo. Y es que el fondo, restableciendo la amistad con el Fondo Monetario, nosotros vamos a tener un aliado para la renegociación de la deuda, para los pagos de la deuda. Exacto. Si estamos en un clima de hostilidad, no es verdad, el fondo a lo mejor se retire o se repliegue, pero si lo tenemos de amigo, y por supuesto puede que nos hagan algunas exigencias disciplinarias, pero eso tiene que venir como quiera. Claro. Entonces, si como quiera tiene que venir, mejor busquémoslas con la posibilidad de que podamos tener dinero fresco para poder enfrentar esta calamidad que hemos sufrido. Excelente. Así es, yo creo que tiene que haber un rediseño financiero interno ayudado por los organismos multilaterales de crédito. Y dentro de esas ayudas estaría de que 260.000 millones de pesos que tenemos que dedicar del presupuesto de intereses y amortización de la deuda, podamos por lo menos reprogramar una parte de ella para planes como sanitario, asistencia de desempleados, etcétera, etcétera. Que es bajar, ampliar los plazos, bajar las tasas, en fin, una serie de posibilidades que podemos recurrir, pero en armonía con los organismos internacionales, porque eso ayuda mucho y desayuda mucho estar en la indiferencia o en el conflicto. Yo creo que no debemos cerrar este programa, Guillermo, Julio, sin hablar de la tasa del dólar, que ya hemos visto que ha tenido un desplazamiento desde enero hasta aquí, bueno, de bastante alto. Ya hemos visto que está rozando los 59 pesos. De hecho, si alguien va a cambiar pues más de lo que ofrecen los bancos diariamente, que algunos ofrecen 100, otros 500, ya pasa de los 59. ¿Cómo creen ustedes que se comportará la tasa de cambio ante, primero, la incertidumbre natural que genera una transición y la incertidumbre natural que genera la pandemia? Digo, yo no tengo una bola de cristal, ¿no? Y todo depende de cómo se manejen las cosas. Pero yo sí creo que puedo afirmar que lo peor ya pasó. Sí. Y lo peor pasó por lo siguiente. Fíjate que el Banco Central abrió unas líneas de crédito enormes, miles de millones de pesos, para financiar empresas a través de los bancos comerciales, como suele operar el Banco Central. Pero ¿qué pasa? Esas empresas estaban prohibidas, estaban cerradas, no podían operar. Entonces, fue como un contrasentido, una falta de coordinación de la política fiscal y la política monetaria, que se establecieran miles de millones de pesos para reactivar la economía con empresas cerradas. Eso genera una tentación. Hay que recordarte del Padre Nuestro, no nos deje caer. La tentación es que se queden los bancos o que pase a las empresas y las empresas hagan otra cosa que no sea activar la producción. Sí. Y esas otras cosas, tanto en los bancos como en las empresas, aumentaba la cantidad de pesos en la calle y demandaban más dólares, si es que los propios bancos y las empresas no dolarizaban esos pesos. Entonces, a mí me parece que ahora, al reabrirse, aunque sea parcialmente la economía, ese riesgo va a disminuir. Quiera Dios que no prime la tentación de volver al cierre, para que entonces vuelva a surgir esa tentación y caigamos violando la admonición del Padre Nuestro. No nos induzcas en la tentación. Me parece que hay que tener cuidado de que esas facilidades financieras que el Banco Central ha concebido, muy bien concebidas, por cierto, pero que se garantice que van a activar la economía, que van a activar la producción y que no se usen para otros propósitos, sea para refinanciar deudas
o para prestar en sectores no previstos, o para dolarizar economía, o para atesorarlo, porque también a lo mejor lo atesoraban y compraban certificados financieros a tasas que pudieran competir, porque también se toma prestado dinero barato y se deposita y se compran Como ha instrumentos. pasado tantas veces. Sí. Entonces, me parece que a menos que no resurja la tentación de clausurar la economía, de constreñirla de nuevo, lo peor pasó en términos de tasas de cambio. Bueno, Guillermo, nos queda un minuto, Julio. Hoy escuchábamos, no, solo un comentario sobre lo que dice Guillermo, que el director de la comisión de COVID, un médico apellido creo que Baez, sí, está recomendando que se vuelva al cierre de la economía y que se vuelva inclusive a los toques de queda. Es decir, que no es un cualquiera que lo está diciendo, sino es, digamos, el funcionario médico de más alto nivel de la comisión que designó el presidente de la República. Sí, bueno, pero es un funcionario muy capacitado, obviamente. Su vivencia dominicana no es muy elevada. Su conocimiento de la realidad social, demográfica en los barrios, la informalidad económica no es muy elevada. Y sobre todo, vuelvo al concepto de un diagnóstico equivocado. ¿Ha sido la reapertura económica lo que ha producido la regeneración de los contagios? ¿O ha sido otra cosa, como por ejemplo la indisciplina social, que él mismo la califica, la euforia en los barrios, las celebraciones de las elecciones, la falta de cumplir las disposiciones? Lo correcto es acabar de entender que la reapertura económica, siempre y cuando se garanticen los protocolos sanitarios para eliminar aglomeraciones, evitar distanciamiento y protección, básicamente mascarilla, son tres cosas sencillas. No es verdad que las empresas... ¿Cuántos contagiados tú has visto de empresas industriales o hasta de los mismos centros comerciales? No, el problema está en la indisciplina, en el sentido, la algarabía dominicana, en los barrios, los festejos. Celebraron hasta la eliminación del toque de queda. Entonces, como si hubiera ganado el Licey o el Escogido. Bueno, en mi caso, las Estrellas Orientales. Qué barbaridad. Bueno, entonces tu mensaje a los dominicanos, Guillermo, se nos acabó el tiempo, es justamente esto. Vayan a lo que tienen que hacer, a la producción con sus protecciones y dejen la algarabía para más tarde. Así es, que se sometan a una disciplina, que eviten aglomeraciones, que mantengan distanciamiento, que usen sus protectores necesarios, esencialmente mascarilla, pero pudiera ser además gafas, gorras, guantes, botas o lo que sea, trajes, pero que sobre todo trabajen, que vayan a su trabajo y produzcan y que ganen en base a su producción para ser coherente con su gran dignidad, con la gran dignidad que tenemos los seres humanos. Bueno, muchas gracias a Guillermo Carán y a ustedes, amigos, por sintonizarnos. Nos despedimos. Hasta mañana.